Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una tecnología que es, de verdad, fundamental en el mundo de los datos, RAID. Seguro que alguna vez os habéis preguntado, oye, ¿cómo es posible que los sistemas protejan información supercrítica? O, ¿de dónde sacan esas velocidades de infarto? Pues bien, la respuesta está aquí. Yo os aseguro que os va a interesar. Poneos en situación, es la peor pesadilla de cualquiera. Años y años de trabajo guardados en un único disco y de repente falla. Porque, seamos sinceros, la pregunta no es si va a fallar, sino cuándo. Y claro, tener un solo punto de fallo así, significa perderlo absolutamente todo. Un riesgo que en un entorno profesional es que ni se contempla. Y justo ahí, para evitar ese desastre, es donde entra en juego nuestra solución. RAID. ¿Y qué es RAID? Pues son las siglas de Conjunto Redundante de Discos Independientes. Es, en esencia, una manera súper ingeniosa de hacer que un montón de discos duros trabajen como un solo equipo. ¿Para qué? Pues para ser mucho más rápidos, muchísimo más seguros o las dos cosas a la vez. Y lo mejor es que el sistema operativo lo ve todo como si fuera un único disco gigante. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Os lo cuento rápido. Primero, los 3 mecanismos clave, la base de todo. Luego, cómo se mezclan para crear los niveles raíz de toda la vida. Después, nos metemos con los híbridos, que son combinaciones muy interesantes. Y para terminar, aplicaremos todo esto para saber cuál elegir en cada caso. Vamos al lío. Mirad, para entender de verdad cómo funciona cualquier RAID, da igual lo complejo que parezca, solo hay que pillar 3 conceptos. Son como los ladrillos fundamentales. Una vez que los tengamos claros, construir y entender todo lo demás es pan comido. El primer ladrillo de nuestro edificio es el stripping o división de datos. Imaginad que tenéis un archivo enorme, ¿vale? Pues en lugar de guardarlo de golpe en un solo disco, el stripping lo que hace es, ¡zas!, lo corta en pedacitos y va guardando cada pedacito en un disco distinto, todo al mismo tiempo. Y aquí se ve perfectamente el efecto que tiene. Como estamos leyendo y escribiendo en varios discos a la vez, en paralelo, la velocidad se dispara. Es una pasada. Pero ojo, cuidado, aquí viene la gran pega. Si uno solo de esos discos se rompe, adiós a todo. Se pierde toda la información porque cada disco solo tiene un trocito del puzzle. Cero redundancia, ninguna red de seguridad. Venga, vamos con el segundo concepto clave. Mirroring o espejo. El nombre ya nos da una pista, ¿verdad? Es súper sencillo. Todo lo que escribes en un disco, ¡pum!, se copia exacta e instantáneamente en otro. Es como tener una copia de seguridad perfecta, pero en tiempo real. Y aquí lo tenemos en acción. La seguridad es total. Si el disco de la izquierda casca, no pasa nada, porque el de la derecha tiene exactamente la misma información y toma el relevo al instante. No se pierde ni un solo dato. Ahora, ¿cuál es el truco? El coste, claro. Si quieres guardar 1 tera de datos de forma segura, necesitas comprar 2 teras de discos. O sea, la seguridad aquí se paga perdiendo la mitad de la capacidad. Es un peaje importante. Y llegamos al tercer y último mecanismo, la paridad. Esto ya es un poco más sofisticado, una forma más lista de tener redundancia sin gastar tanto espacio. En vez de copiar todos los datos tal cual, lo que hace es una operación matemática con ellos y guarda solo el resultado de esa operación. Ese resultado es la paridad. La magia de esto, que si un disco falla, el sistema puede usar los datos que le quedan y ese bloque de paridad para, digamos, resolver la ecuación y reconstruir la pieza que falta, como si completara un sudoku. Perfecto, pues ya tenemos los ingredientes. Striping para la velocidad, mirroring para la seguridad y paridad para una seguridad eficiente. Ahora, a cocinar. Vamos a ver las recetas, que son los niveles de RAID. Y es que no son más que eso, distintas formas de combinar estos 3 mecanismos para conseguir el plato perfecto, ese equilibrio que buscamos entre velocidad, seguridad y capacidad. Los más básicos son súper fáciles, porque son la aplicación pura y dura de lo que acabamos de ver. RAID 0 es solo stripping. Velocidad, velocidad y más velocidad. Cero seguridad. Y RAID 1 es solo mirroring. Seguridad, seguridad y más seguridad. Su única misión es que los datos estén a salvo. Ahora, una pequeña lección de historia. Los primeros intentos de usar la paridad, como en el RAID 4, tenían un problemilla de diseño. Lo que hacían era dedicar un disco entero, uno solo, para guardar todos los cálculos de paridad. ¿Qué pasaba? Pues que cada vez que se escribía algo, había que ir a actualizar ese disco sí o sí. Se convirtió en un cuello de botella tremendo, un atasco que frenaba todo el sistema. Y aquí se ve visualmente la solución, que es brillante. A la izquierda, el RAID 4. Fijaos cómo todos los bloques de paridad, los de colorines, están en el último disco. Es el atasco del que hablábamos. Y a la derecha, RAID 5. La genialidad, en lugar de poner toda la paridad en un disco, la repartieron, la distribuyeron entre todos los discos del sistema.
Al hacer eso, la carga de trabajo de escritura también se reparte, el cuello de botella desaparece y el rendimiento mejora una barbaridad. Pues gracias a esa idea tan buena, el RAID 5 se convirtió, pero durante muchísimos años, en el estándar por excelencia. Es que lo tenía todo, un equilibrio casi perfecto entre la velocidad del stripping y la seguridad de la paridad, y encima de forma eficiente. La fórmula es fácil. Con N discos tienes la capacidad de N-1. Vamos, que era la navaja suiza del almacenamiento. Pero claro, siempre se puede ir un paso más allá. ¿Qué pasa si falla un disco y mientras el sistema se está reconstruyendo, falla otro? Ahí tendríamos un problema. Pues justo para evitar esa catástrofe se inventó el RAID 6. Es básicamente un RAID 5 con doble seguro. Calcula no uno, sino dos bloques de paridad distintos, y esto le permite aguantar el fallo de dos discos a la vez. La parte no tan buena, que la escritura es un poco más lenta, claro, hay que hacer el doble de cálculos y pierdes el espacio de dos discos, no de uno. Bien, y ahora vamos a complicar un poquito las cosas, pero para bien. Vamos a hablar de los niveles anidados, los híbridos. Esto es como coger los niveles básicos y combinarlos para crear algo superior. Los dos más famosos y que siempre generan confusión son el RAID 10 y el RAID 01. Suenan casi igual, ¿verdad? Pues os aseguro que esa pequeña diferencia en el orden es brutalmente importante para la seguridad. Fijaos muy bien en el gráfico, que es clave. A la izquierda tenemos el RAID 10, que es un 1 y luego un 0. ¿Qué significa? Que primero hacemos espejos, parejas de discos en RAID 1, y luego unimos esas parejas con un RAID 0 para darles velocidad. A la derecha, el RAID 01. Es al revés. Primero hacemos conjuntos rápidos en RAID 0 y luego hacemos un espejo de todo ese conjunto. El orden de los factores aquí sí que altera el producto, y mucho. Y esta tabla lo deja clarísimo. En un RAID 10, el que primero hace espejos, la cosa es muy robusta. Podría fallar un disco de cada pareja y el sistema seguiría funcionando como si nada. Imaginaos. En cambio, en un RAID 01, la cosa cambia. Como primero haces un conjunto de striping, si falla un solo disco de ese conjunto, todo ese bloque se va al traste. Es como si una pata de la mesa se rompiera, todo se vuelve inestable. Por eso, sin ninguna duda, el RAID 10 es el rey de los híbridos para sistemas críticos. Bueno, ya hemos visto toda la teoría. Ahora toca la parte divertida, ponerlo en práctica y ver si hemos aprobado el examen. Vamos a repasar los datos clave que hay que tener grabados a fuego para no equivocarse nunca. Esta tabla es básicamente vuestra chuleta definitiva. La tenéis que tener a mano siempre. Nos dice, para cada nivel importante, cuántos discos necesitas como mínimo, cuántos fallos aguanta y, lo más importante para el día a día, la fórmula para saber cuánto espacio útil te va a quedar. Es la guía rápida para saber qué implica de verdad cada configuración. Venga, vamos a usar la tabla, una pregunta típica, de esas que caen en los exámenes. Tenemos 4 discos de 1 terabyte cada uno. Si montamos un RAID 5, ¿cuánto espacio de almacenamiento nos queda para usar de verdad? Pues la respuesta correcta es 3 terabytes. El cálculo es súper sencillo si recordamos la fórmula. Es el número de discos, n-1, y todo eso multiplicado por el tamaño de cada disco. O sea, 4 discos menos 1 son 3. Multiplicado por 1 tera, pues 3 teras. ¿Y dónde está el tera que falta? Se está usando para guardar esa paridad distribuida que nos da la seguridad. Y esto nos lleva a la idea final, la más importante de todas. Y es que no existe el mejor RAID. Sería un error pensarlo. La configuración perfecta siempre es un tira y afloja, un compromiso entre rendimiento, capacidad y seguridad. La elección depende totalmente de para qué lo necesites. ¿Es para editar vídeo a toda pastilla? ¿O para una base de datos que no puede fallar jamás? ¿O para un servidor de archivos que necesita un poco de todo? Cada caso pide una receta distinta. Ahora ya tenéis los planos, conocéis los secretos de RAID. Así que la pregunta final es para que reflexionéis, porque entender esto no es solo un ejercicio teórico, es la herramienta fundamental para decidir cómo vais a proteger vuestros datos más valiosos. Y creedme, en el mundo digital, elegir bien aquí puede ser la delgada línea que separa la tranquilidad del desastre absoluto.